lo que vamos a ver es feedback de los ejercicios que subieron, y bueno, y también le vamos a dejar un ejercicio para que lo hagan, ¿sí? Aquellas personas que no se conecten, no se preocupen, porque bueno, porque la semana que viene en realidad vamos a repasar estos aspectos, ¿sí? Vamos a ver cómo nos organizamos, pero vamos a repasar estos aspectos, ¿sí? Entonces, nada, si en realidad conocen alumnos que por ahí no se pudieron conectar, pero querían conectarse, díganle que no, no hay problema, ¿sí? Que no van a perder una clase, ¿sí? La idea era que justamente lo que podían puedan aprovechar, ¿sí? Aprovechar y, y tener algunas herramientas más como para seguir avanzando. Francisco, a ver qué nos está por escribir Francisco. Upa, Francisco, bueno, si estás grabando la clase me estás metiendo mucha presión, entonces tengo que tratar de ser más serio, tengo que tratar de evitar todo tipo de chiste. Eh, sí, sí, ahora que me dijiste que estás grabando, la clase va a ser tipo un documental del History Channel de la Segunda Guerra Mundial, sí, va a ser así, monótono, la presión justa, bueno, está bien, está bien, está bien, si consideran que las clases se estaban desbordando, listo, listo, me parece perfecto. Bien, bueno, entonces, bueno, después, Francisco, no, ¿por dónde nos compartís el link? Vos estás grabando y después, ¿qué haces? ¿Dónde lo alojás? Lo subís a YouTube, está bien. ¿Compartís el enlace a través del foro? ¿Cómo haces? Ah, perfecto, bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo después te pido el link, ¿sí? Me gustaría escuchar, ¿sí? Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, bueno, por un lado siempre menciono eso, ¿no? De que es importante el feedback para saber cómo se da la clase, pero después también me interesa una cuestión técnica, ¿sí? Qué sé yo hablo y yo no tengo problema, yo me estoy escuchando. El tema es si llega bien el sonido, ¿no? El tema es si por ahí uno tiene que hablar más lento, más fuerte, más bajo, lo que fuera. Entonces, por eso, a ver, por eso después me gustaría ver el video, ¿sí? Bueno, está bien, en notas compartidas lo dejas, perfecto. Por ahora hay un numerito 9 solamente en notas compartidas, ¿sí? Pero bien, ahí está. Bueno, bien, bueno, listo, arrancamos entonces. Sí, bueno, hoy no es viernes 1 de mayo, pero bueno, pero es la explicación correspondiente al día de mañana, ¿sí? Y bueno, y el tema que nos toca es árboles generales, ¿sí? ¿Qué saben de árboles generales? A ver, escriban algo en el chat. ¿Qué caracteriza un árbol general? ¿Por qué un árbol se dice que es general? Muchos escribiendo, a ver quién da enter primero. Puede tener n hijos, perfecto. ¿Sí? Sí, tal cual, justamente. En general hace referencia a la cantidad de hijos. Un árbol binario tiene dos hijos binarios. ¿Sí? Acá es un árbol general, un árbol de una cantidad indefinida de hijos. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, ¿con qué vamos a arrancar? Justamente con el feedback de la actividad de la semana pasada. ¿Sí? El feedback de el método contar nodos con dos hijos. Como hicimos la semana pasada, ¿no? Bueno, los ejercicios que subieron los miramos todos, ¿sí? Cada una de las soluciones las subimos. Hubo alguna persona que por ahí me contactó, porque, bueno, tuvo algún inconveniente con la tarea. Bueno, todos, absolutamente todos los ejercicios los miramos. Sí, Tomás, dice Francisco que él está grabando la clase, ¿sí? Entonces, todas las soluciones las miramos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con todas las soluciones que miramos? Seleccionamos algunas, ¿sí? Seleccionamos algunas que consideramos que vale la pena hacer algún comentario. Entonces, ¿sí? Tal vez ustedes no van a ver su solución, pero pueden ver alguna solución parecida en algún aspecto, ¿sí?
soluciones que mostramos son soluciones que pueden estar bien, pueden tal vez necesitar mejorarse, pueden ser que tengan algunos errores, ¿sí? Entonces van a encontrar todo tipo de solución. Pero la idea es entre todos charlar, ¿sí? Vamos a ver cómo la semana pasada distintas partecitas de código y algunas tendrán algo resaltado en amarillo, otras no. Bueno, la idea es que entre todos digamos qué pasa con eso, ¿sí? ¿Qué pasa con eso que está resaltado en amarillo? Bueno, bueno, arrancamos entonces. Empezamos con el primer ejemplo. Si no hay catarata de sí, no muevo el slide, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias. Gracias por la buena onda, como siempre, ¿no? Bien, primero vamos a repasar un poquitito qué era esto de contar nodos con dos hijos, ¿sí? Entonces, tenemos tres árboles, sí, tres árboles, perdón. ¿Sí? Me pongo nervioso, me están grabando y me pongo nervioso. Tenemos tres árboles. En el primer árbol, ¿sí? El de más a la izquierda, ¿sí? ¿Cuántos nodos con dos hijos tenemos? Cero, perfecto. María Agustina ya estaba ahí, Facundo, bien, ya estaban ahí escribiendo, ¿no? ¿Qué pasa con el segundo árbol, el segundo desde la izquierda? ¿Cuántos nodos con dos hijos tiene? Opa, uno, bien, perfecto, impecable, impecable, impecable. Y bueno, y me parece que María Agustina ya puso la cantidad del tercer árbol, ¿sí? ¿Cuántos tiene el tercer árbol? Perfecto, ¿sí? Dos. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver si es así, ¿no? O vamos a ver si cuando preparé los slides pensaba de la misma forma, ¿sí? Y sí, tal cual. ¿Sí? En el primero no tenemos ningún nodo con dos hijos. En el segundo tenemos un solo nodo, ¿sí? El nodo 3. ¿Están viendo, no? Cómo muevo el cursor. ¿Ven una pelotita roja que se desplaza? Sí, perfecto. Perfecto, impecable, impecable. Mientras que en el de más a la derecha tenemos dos nodos con dos hijos, el 5 y el 2. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos una solución posible. ¿Qué les parece esta solución? ¿Es una solución posible? ¿Contiene algo que se puede mejorar o contiene algún error que hace que no sea una solución posible? Mírenla, tómense unos segundos y díganme qué les parece. Si está bien, si se puede mejorar o si está mal. Está bien, perfecto. ¿Sí? Perfecto, tal cual. Sí, es una solución posible, realmente. No había trampa acá, ¿eh? Es una solución posible. Comenzamos inicializando, ¿sí? Inicializando, que me están grabando, una variable en cero, retornamos esa variable, y entonces, bueno, en el medio nos fijamos si tenemos que modificar ese valor o no. En el peor de los casos, hay cero nodo, así que ya está. ¿Sí? Ahora, si el árbol no es vacío, ¿qué hago? Tengo que fijarme si el nodo en cuestión tiene dos hijos, y eso lo hago en el segundo if. Entonces, si tiene hijo izquierdo y tiene hijo derecho, listo. La cuenta ya sube a 1. Después, ¿qué hago? Me fijo cuántos nodos con dos hijos hay en el subárbol izquierdo y cuántos hay en el subárbol derecho. Y fíjense que para hacer eso, lo que yo utilizo es esta variable answer como acumulador. Entonces, por eso es que inicializo en 0. Y si no entro al if, listo, devuelvo 0. Ya está, árbol vacío. Bueno, no hay ningún hijo, no hay ningún nodo con dos hijos. Ahora, si el árbol no está vacío y hago todo lo que está acá adentro, entonces puede ser que sume 1. ¿Por qué? Porque el nodo en cuestión tiene dos hijos. Y después, lo que tengo que hacer es seguir contando con el subárbol izquierdo y con el subárbol derecho. Fíjense que si pensamos en los tipos de recorridos, ¿sí? Tipos de recorridos. ¿Se acuerdan que los recorridos podrían ser por niveles o, ¿cómo podían ser los recorridos? Por niveles o en profundidad, tal cual. Excelente, excelente. Y dentro de los recorridos en profundidad,
¿Cuántos tipos? Otra vez María Agustín está ahí escribiendo, ¿sí? ¿Cuántos tipos? 3. Perfecto. ¿Cuáles eran esos 3? ¿Cuáles son esos 3? Post, in, pre, perfecto. Pre, in, post, ¿sí? No importa el orden, pero los 3 recorridos son preorden, inorden y posorden, ¿sí? Bueno, ¿en qué se diferencia pre de in de post? ¿Por qué digo preorden? ¿Qué significa que un recorrido en profundidad sea preorden? ¿En qué momento se procesa la raíz? Claro, exactamente, ¿sí? ¿Sí? Bueno, Facundo, lo mismo, ¿sí? ¿Dónde se ubica la raíz? ¿Dónde se ubica el proceso de la raíz? Excelente. Entonces, en un preorden, lo que voy a hacer es la raíz la proceso primero. En un inorden, lo que voy a hacer es proceso el subárbol izquierdo y después la raíz, y después el resto. Y en un posorden, primero proceso todos los subárboles y por último proceso la raíz. Entonces, pre y no post, en definitiva, lo que me determina es este proceso, acá es donde estoy procesando la raíz. En este caso es muy sencillo, ¿sí? Es evaluar una condición, pero ahí estoy procesando la raíz. ¿Sí? Estoy viendo si ese nodo tiene hijos o no. Entonces, primero proceso y después llamo. Si el proceso lo hubiera hecho en el medio, era otro algoritmo. Y si lo hacía al final, era otro algoritmo. Acá en este caso no varía en nada, ¿sí? Porque lo que tengo que hacer, si lo hago en el medio o al final, es, ojo, no perder lo que tenía antes Answer. ¿Sí? Acá en realidad Answer yo sé que antes va a ser 0, entonces decir Answer igual a Answer más 1 es de gusto, ¿sí? Porque yo ya sé que tiene el valor 0, entonces directamente le doy un valor 1. Bueno, a ver, Francisco dice una pregunta y Anabel dice si Answer no se pisa. Bueno, le respondo a Anabel, ¿sí? En principio no se pisa, porque fíjense que está inicializado en 0. Entonces, está bien, yo acá, si se dan las dos condiciones, estoy pisando el valor, pero en definitiva, el valor 0 no me interesa. Ahora, sí me interesa cuando yo llamo con el subárbol izquierdo y con el subárbol derecho, ahí sí me interesa no perder los valores previos. Entonces acá sí o sí necesito decir answer igual, answer más. Answer igual, answer más. ¿Sí? Porque acá, sí, si yo directamente pongo answer igual, contar del izquierdo, answer igual, contar del derecho, bueno, estoy perdiendo, ¿no? Y me quedo solamente con el último. Pero acá lo puedo asignar en 1 porque el valor que tenía era 0, y acá lo tengo que acarrear, tengo que ir acumulando. ¿Sí? A ver, Francisco tiene una pregunta. Luciana, SA no evalúa solamente el primer término, ok, no evalúa los dos, Luciana. Eh, bueno, Luciana, ¿queda claro eso que está respondiendo Facundo? Si tienen micrófonos, chicos, no duden en utilizar el micrófono, ¿sí? Para hablar. Ah, bien, ahora entiendo. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Francisco. ¿Se escucha con mucho eco? Un poquitito. Está bien, porque estoy grabando una máquina. Está. Una pregunta, ¿se puede evaluar al comienzo si el árbol es null y directamente en answer mandarle el árbol get hijo izquierdo, hijo derecho? Evaluar si el árbol es null. En realidad, desde un punto de vista conceptual, lo que el árbol puede ser es vacío. ¿Sí? Si el árbol es null, significa que la variable árbol no tiene nada, no tiene una instancia de árbol, no tiene absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, si el árbol es null, significa que yo no le estoy pasando un árbol. ¿Sí? Cuando llamo a contar hijos, no le estoy pasando un árbol. Eh,
Lo que yo le tendría... Lo que yo pensaba, por ejemplo, si directamente no evalúas si es vacío y llamás a contar nodos con 2 hijos, o sea, primero si da null, retornar 0. Y si no, directamente llamar a answer, igual answer más, contar nodos con 2 hijos, árbol que es hijo izquierdo y hijo derecho. Si es null, cuando se llama, retorna 0. Sí, pero por eso, el No tiene tema sentido, es, ¿no? claro, el tema es, si estamos hablando de un árbol, si tenemos una instancia de la clase árbol, entonces la variable árbol va a contener una instancia. Y entonces, si el árbol es vacío, yo tengo una instancia de la clase árbol. No voy a tener ninguna información adentro, pero voy a tener una instancia de la clase árbol. Ahora, es distinto que yo en realidad directamente no tenga una instancia de la clase. ¿Sí? Cuando yo defino una variable inicialmente tiene algún valor. ¿Cuál es ese valor? Y bueno, null, nada, la nada, ¿sí? Eh, pero bueno, pero eso no es un árbol, eso es una variable que tiene un valor todavía no inicializado. Si yo quiero trabajar con esa variable, le tengo que asignar algo, que le asigne un árbol vacío. Y entonces ahí tengo un árbol. Yo le puedo mandar a la variable los mensajes de árbol. Vacío, dame izquierdo, dame derecho, dame dato raíz y demás. Puede ser que algunos mensajes no tengan sentido, ¿sí? Pero yo tengo un árbol y entonces puedo pedirle cosas de árbol. Si yo tengo null, en realidad no tengo un árbol y cualquier mensaje que le envíe me va a tener un error, me va a decir null pointer exception. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a null, a la nada, a un espacio de memoria sin inicializar, ¿es vacío o no? Y qué sé yo si es vacío. Es vacío, es un mensaje que entiende el árbol. Entonces yo al menos tengo que tener un árbol instanciado. ¿Queda más o menos en claro? Y ahora después me fijo qué es lo que está pasando por el chat, ¿sí? Pero ¿queda claro la diferencia entre tener un null y tener un árbol vacío o una lista vacía? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, espera, pero me contestó otro Francisco. Me contestó Francisco Javier, pero el que había hecho la pregunta era Francisco Herrera. Francisco Leonardo. ¿Sí? ¿Quedó claro, Francisco Leonardo y todos? Y ahora vemos lo que está pasando en el chat, ¿no? Con la pregunta que hizo Luciana acerca del LAN y del circuito corto y circuito largo. Che, me está mareando. Hay otro. Ah, no, Federico. No, está bien, sí, Francisco. Pregunto en general si quedó claro, pero bueno, como el otro Francisco, Leonardo hizo la pregunta, por eso preguntaba. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces, chicos? Vamos a ver lo que plantea Luciana. Bueno, nos está escuchando el profe Pablo, bueno, también está Fede, ¿sí? Otro docente. Pero no sé si Pablo querías acotar algo sobre esto del tema del null, en múltiples usuarios escribiendo. Hay muchos escribiendo, pero parece como vieron que escribió el profe, están haciendo una pausa y están esperando a ver que... Ah, está sin micrófono. Se nos están mezclando en el chat los dos temas, ¿sí? Insisto, lo de Luciana y este tema del null, ¿sí? Bueno, que no es lo mismo un árbol vacío, una lista vacía que un null, ¿no? Que no tener nada. Me parece que están tratando el otro tema. Che, voy a releer a ver qué pasó acá. Answer no se pisa, no hay diferencia entre uno y otro con respecto al circuito corto. Bueno, lo que planteaba
Luciana, era justamente el tema de circuito corto y circuito largo, ¿no? Cuando la operación necesita evaluar los dos términos, ¿sí? ¿Qué pasa? Para que un AND sea verdadero, tanto P y Q tiene que ser verdadero, ¿sí? Entonces, circuito corto, ¿qué significa? Si yo ya tengo que el primero es falso, no voy a evaluar el segundo, ¿sí? Porque en realidad ya sé que con un falso el AND no hay forma de que quede falso, ¿sí? Bien, ¿qué dice Iñaki? No será mejor que tenga, que no tiene hijo izquierdo, no pregunte por el derecho, no porque vos necesitas que tenga los dos. Para mí el primero es falso, no evalúo el otro justamente las tablas. No puede haber falso y verdadero con doble ando mil igual, pero sería uno todo negado. Hola, entré tarde, ¿qué ejercicio es? Enzo, estamos viendo el ejercicio de la semana pasada, el de contar nodos con dos hijos, ¿sí? El del viernes pasado, dice María Agustina, el que hicimos, falta de corroborar que tiene dos hijos, esa condición de retorno falso, si el primero es falso y no está bien. ¿Y por qué, Luciana, si... Bueno, por esto ya lo trataron, a ver, sigo leyendo. Primero sea falso, no, porque sí puede ser el segundo caso y después negativo, a ver, bueno. Bueno, a ver, entonces, ya miro las notas compartidas. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver las notas compartidas, por favor, ¿sí? Vamos a ver las notas compartidas y ahora vemos el tema del AN con circuito corto y circuito largo, ¿sí? Fíjense que en las notas compartidas estamos preguntando si el árbol es igual a null, ¿sí? Claro, acá por un lado tenemos un tema de cómo está escrito, ¿sí? Acá tenemos un método que recibe el árbol como parámetro, ¿sí? Si el método estuviera implementado en la clase árbol, exactamente, ¿sí? Es como indica Enzo, ¿sí? Estoy haciendo un lío tremendo, pero bueno, pero es cierto, ¿sí? Si yo estoy implementando este método en la clase árbol y dis el objeto receptor fuera null, eso nunca puede pasar, porque si el objeto receptor es null, no null. Si el objeto receptor es null, entonces este método no se ejecuta porque no se lo estoy enviando al objeto adecuado. Acá en realidad se lo estoy pasando como parámetro, ¿sí? Acá le estoy pasando un árbol que es de tipo árbol binario. Pero otra vez, en el peor de los casos, yo envío un árbol vacío, yo no le voy a enviar null, ¿sí? Yo le tengo que enviar un árbol vacío. Entonces, esa es la condición de caso base, ¿sí? Después hay que ver cómo implemento el árbol vacío, ¿sí? Tal vez el árbol vacío lo implemento como un puntero, exactamente, tal cual, exactamente, ¿sí? Esa es la condición de base, el caso base. Si el Hola a árbol todos, es ¿me vacío, escuchan? sí, sí, perfecto. La verdad que los chicos lograron un milagro, hicieron que te confundieras, Lanto, que es muy difícil, que vos la tenés muy clara. Y lo que Eh, pasa es que me meten mucha presión, me dicen que me están grabando, aparecen varios con el mismo nombre, yo creo que lo hacen a propósito. yo tenía la explicación de fondo y justo escuché mi nombre y tuve que volver a- Perdón. Pero no. Pero es como dice Leandro, digamos, nuestro árbol, que es como una cáscara de la estructura recursiva, que realmente el que es la estructura recursiva es el nodo general, ¿sí? La idea de árbol vacío es que una instancia de árbol tenga la raíz igual a null, ¿sí? ¿Se entiende eso? El concepto de árbol vacío. O sea, un árbol vacío es un árbol que tiene la raíz, ¿sí?, igual a null.
que realmente es la estructura recursiva. Si el propio árbol fuera también la implementación, si convergieran las dos cosas, nuestro árbol vacío sería que la instancia de árbol sea igual a null. A ver, Federico. Cuando un nodo no tiene hijos, en realidad los hijos no son null, son árboles sin datos. Tendría que revisar la implementación que tenemos, pero yo creo que la implementación de árbol vacío es esa, es un árbol cuya raíz o es nada o es un nodo con alguna cosa rara, ¿sí? Pero, Nosotros, perdón, Leandro, perdón que te sí, interrumpí. sí. Pero, o sea, nosotros nos podemos tener un árbol vacío que es una instancia de árbol que tiene la raíz igual a null. Lo otro que podemos tener es una hoja, que es un árbol vacío que tiene una instancia de nodo general que tiene un dato y no tiene hijos. Y la tercera opción que podemos encontrar es un árbol general que tiene a su vez una instancia de nodo general en la raíz, que a su vez esa instancia en su lista de hijos tiene instancias a su vez de nodos generales. ¿Sí? Esas son las tres cosas que podemos encontrar. Y yo creo que la pregunta que está haciendo Francisco justamente resume o de alguna forma concluye lo que está indicando Pablo, ¿sí? Entonces, en la implementación, claro, si yo le pido get hijo izquierdo y no tiene hijo izquierdo, no me va a devolver null, sino que me va a devolver un árbol vacío. Perdón, yo estaba hablando de árbol general. No, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, sí, yo no sé de qué estaba hablando, pero sí, el mismo concepto, claro, claro, claro. Fíjense que va, bueno, árbol general va a devolver una lista vacía, ¿sí? Pero devuelve una lista vacía. ¿Sí? Bueno, ahí está. Después tenemos que ver la implementación, realmente cómo está funcionando. Pero lo que es cierto es eso, un árbol general, le pido la lista de hijos y va a ser una lista vacía, sino no me va a devolver null, sino que una lista vacía, una lista sin elementos. ¿Sí? Pero fíjense que está bueno para entender el puede funcionar de las dos maneras. Eh, bueno, ahora vamos a lo que había planteado Luciana. ¿Luciana está con micrófono? ¿Luciana quiere comentar todo lo que se habló con micrófono? Luciana está Me escribiendo. parece que no. Bueno, Luciana dice resuelto, pero ¿querés comentarnos, Luciana? No, profe, lo único que yo estaba planteando era el caso del circuito corto, cuando, bueno, en este caso sería irrelevante porque vos tenés que solamente te interesa la condición cuando las dos son verdaderos. Y nada, no sería necesario poner un doble AND, nada más. Claro, claro. Porque no te interesa el caso donde el primero sea falso, evalúa el segundo. Entonces, está bien así. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿lo que tenemos ahí que es el circuito corto o el circuito largo? Ese AND, le estoy preguntando en serio, no les estoy tomando examen. Este AND con uno solo, ¿que verifica los dos siempre o cuando uno falla ya deja de verificar? Verifica según las tablas de verdad, entonces, como en las tablas de verdad no puede darse el caso que el primero sea falso y el segundo verdadero, corta en ese caso directamente. Si el primero Entonces, dio falso, ya está, no analiza el resto. Si el primero dio verdadero, sí lo analiza. está bien, claro. Bueno, entonces está. Entonces, ese es el corto, ¿sí? Entonces, como dice Luciana, No, bueno, ese es el largo, ¿eh? El ese es el doble A. largo. A ver, le escribo en el chat. ¿Ah? No, a ver. Es el largo. Bueno, Este es el Francisco, corto. ese es el corto, está bien. Está bien, entonces, el corto en realidad lo que hace es cuando ya falla uno, no verifica el otro, ¿sí? Justamente porque las tablas de verdad que dice que no importa qué es, si yo tengo falso en el primero, no importa qué es lo que tengo en el segundo, porque en realidad ya la tabla de falso, falso es falso y de falso verdadero es falso. Entonces no importa qué es lo que hay en el segundo. Bueno, y circuito corto es una forma de evitar hacer una comparación innecesaria, ¿sí? Bueno, en este caso, está bien, lo que tenemos ahí es el circuito largo, ¿sí? En realidad, en el momento de preparar las transparencias, soy sincero, ¿no? Y sáquenlo de la grabación, no me fijé si era corto o largo, lo que quería decir era que si los dos tienen hijos,
Bueno, entonces lo podemos contar, ¿sí? Francisco, ¿lo podemos sacar de la grabación eso? ¿Qué te parece? Bueno, no hay problema, no hay problema, lo dejamos, ¿sí? Está bien. Listo, lo dejamos. Bien. Eh, bueno, listo, yo creo que de este ejercicio le sacamos bastante jugo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Francisco, por hacer edición. A este ejercicio le sacamos bastante jugo, ¿sí? Aclaramos el tema de la diferencia entre una variable en null y una variable que contiene una lista vacía, un árbol vacío, lo que fuera, ¿sí? Ese es un punto importante. Bien. Y por otro lado, bueno, repasamos un poquitito el tema de circuito corto, circuito largo, pero más allá de eso vimos la lógica del ejercicio, ¿sí? Bueno, mi idea era que toda la explicación dure más o menos 30 minutos, pero ya vamos 33 minutos y recién estamos por el slide 5, ¿sí? Así que bueno, tal vez lo que les prometí no se cumpla, tal vez nos extendemos un poquitito más, ¿sí? Tal vez, no sé. Vamos al próximo slide. Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué está pasando acá entonces? Bueno, acá ya tenemos dos líneas marcadas en amarillo y esto lo comentamos hace un ratito. Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Si esto anda o no? Se pisa, ahí está. Answer se pisa, exactamente. ¿Sí? Ojo, se pisa en un sentido metafórico, porque en un sentido práctico, claro, no se suma el answer, ¿sí? O sea, se pisa en el sentido de llamo con el izquierdo, llamo con el derecho y nunca guardo en ningún lado, ¿sí? Claro, exactamente, ¿sí? Como indica Luciana, cada uno tiene su answer, devuelve y los pierde. Tal cual como dice Francisco, ¿sí? Acá fíjense, answer, bueno, se inicializa en 0 antes del if. Si se llega a dar la condición, answer es 1. Llamo con el hijo derecho y el número, el resultado no se guarda. Llamo con el izquierdo y el resultado no se guarda. Entonces, si esto no se incrementó, answer devuelve 0. Y no importa lo que calculó acá. ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Como dice Francisco, a lo sumo retorna 1. ¿Sí? Y como dice Luciana, bueno, cada uno tiene su answer, vuelve y mala suerte. ¿Sí? Eso no se guarda en ningún lado. Y bueno, sí, Facundo, en realidad answer al comenzar tiene 0. ¿Sí? No, a esa parte del código la saqué, pero answer se inicializa en 0. ¿Sí? Y abajo hay un return de answer. ¿Sí? Bien, bueno, próximo. A ver qué hay notas compartidas. Bien. ¿Y qué pasa acá? ¿Anda, no anda? ¿Se puede mejorar? ¿Tiene algún error? Ahí está Luciana escribiendo. Hoy era María Agustina, la primera que escribía, parece que le desconectaron el teclado. Lo llama dos veces. Buen punto. Sí, pero, a ver, si el árbol no es vacío, entonces lo que hago es preguntar si tiene izquierdo y tiene derecho. Y en ese caso, fíjense cómo está codificado. Answer es uno más que izquierdo y que derecho. Entonces, si el nodo tiene dos hijos, ahí está perfecto, porque suma uno por el nodo y le suma lo que tiene el izquierdo y le suma lo que tiene el derecho. Sí, bueno, eso puede ser, sí, eso puede ser. Leandro, ¿te puedo interrumpir un segundito? Dale, sí, por favor. Chicos, ¿todos entendieron que el AND, ya sea circuito largo o circuito corto, va a devolver el mismo resultado? Porque... A ver, perdón que te interrumpa, porque justo
no sé si, la única, la única propiedad que tiene el AND de circuito corto es que supongamos que tienen dos comparaciones y la primera comparación da falso y la segunda, el segundo procedimiento que debería devolver un booleano genera error. Con el circuito corto, como da falso no se evalúa el segundo, entonces no se genera el error, ¿sí? Además que es más eficiente. En el circuito largo, como evalúan los dos, si el primero funciona bien y la segunda parte genera un error, va a disparar un error. Eso sería la única ganancia que existe entre usar circuito corto y circuito largo en las operaciones lógicas, ¿sí? Pero el resultado es siempre lo mismo, en condiciones, digamos, sin error, sin excepción, van a devolver, si la comparación es, va a ser, si los dos son true, va a devolver true, y si alguno de los dos es false, va a devolver false. Los valores de verdad no se ven afectados, ¿se entiende? No, Facundo, no era para, para mandarte al frente, sino es por ahí era una duda compartida por el resto de los chicos, entonces la despejamos en forma grupal. No era nada más que por eso. Sí, sí, el tema es justamente, acá no se manda al frente a nadie. Yo les pregunté recién si el AN era el corto o el largo, sí, entonces en realidad todos estamos para aprender, así que no hay drama, sí. Bueno, si no hay, si les quedó claro, no le robo más tiempo a Leandro que venía explicando perfectamente, claramente el caso 2. Perdón, No, Leandro. no, pero por favor, no es robar tiempo, si la idea justamente es aclarar, entonces si surgen dudas, lo mejor es justamente aclararlo, ¿sí? No arrastrar las dudas, así que no, muchísimas gracias por la participación, ¿sí? Bueno, te dejo. Después lo que nos queda es ver, bueno, el Francisco, ¿no? Está grabando el video, lo está subiendo a YouTube. Después, Pablo, lo que tenemos que ver es si Francisco monetiza ese video, cómo hacemos con las regalías, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Bien, bueno. Bueno, a ver, estoy en donde está. Facundo dice es una ganancia de eficiencia, se puede ver de esa forma que es una ganancia de eficiencia porque no se ejecuta. Si hay un error, como dice Pablo, tampoco va a saltar ese error. Y bueno, como dice Luciana, claro, no se evalúa, ¿sí? En realidad no, exactamente, no se evalúa la condición, la diferencia es esa, ¿sí? Como dice Pablo, el valor de verdad va a ser el mismo, lo que cambia es la ejecución. Chequear que cada hijo no sea vacío, ¿no? Y ahora ya estamos con María Agustina. Eh, chequea que cada hijo no sea vacío, pero no es necesario si chequea que el árbol no es vacío. Ese es buen punto. Ese es buen punto. Entonces, está bien, no nos puede matar la orientación, pero bueno, lo que tenemos es un if que abre y cierra. Y después tenemos otro if con esto que está acá y otro if con esto que está acá. Entonces, si el árbol no es vacío, hace los tres if que están acá adentro. Cada uno de los if es un if por separado. Entonces, el primer if dice, si es un nodo con dos hijos, sumo 1 más los hijos del izquierdo, perdón, más los nodos de los hijos izquierdos más los nodos de los hijos del derecho. Si no tiene dos hijos, vengo para acá y me fijo si tengo izquierdo y llamo con izquierdo. Y si no, me fijo por el derecho y llamo por el derecho. Entonces, claro, tenemos que ver que si tiene dos hijos, esta condición va a ser verdadera solamente. Acá no va a entrar y acá no va a entrar. Entonces se hace solamente esto. Si esto es falso, es porque fue falso alguno de los dos. Entonces, si fue falso alguno de los dos, o va a entrar por acá o va a entrar por acá. ¿Sí? Entonces, la lógica está buena, ¿sí? Porque en realidad, fíjense que las condiciones son mutuamente excluyentes. O los dos son verdaderos, o uno es falso y el otro verdadero, o uno es falso y el otro verdadero. Entonces está bien. Uno de los if solamente se va a hacer verdadero. Pero, ¿qué es lo que sucede con las sentencias en amarillo?
que podrían estar adentro de un else, ¿sí? Pero bueno, pero insisto, en realidad como las condiciones ya son mutuamente excluyentes, solamente una de las tres condiciones va a dar verdadero. Pierde el answer de nuevo, ¿sí? Tal cual, María Agustina. Bueno, sí, abajo suponemos, ¿sí? Suponemos que hay un answer igual a 0 arriba y que tenemos un return answer abajo. Pero claro, como dice María Agustina, otra vez, acá nos falta poner answer es igual a contar. Answer es igual a contar, ¿sí? ¿Puede ser que escribamos muchas líneas? Sí, podemos escribirlo con menos líneas, usando un else, haciendo las condiciones por separado y demás, ¿sí? Pero lo que está pasando es que nos está faltando guardar answer, tanto en la primera llamada en amarillo como en la segunda, ¿sí? Bueno, ¿todos de acuerdo entonces? Sí, perfecto. Bien, vamos al... momento, esperamos. Sí, bueno, seguimos. Vamos al próximo. Caso 3. ¿Qué podemos decir del caso 3? ¿Qué podemos decir del caso 3? Si el árbol no es vacío, tiene sentido, ¿qué cosa? Verificar si tiene dos hijos. No chequea los hijos por separado. Francisco dice es mío, ¿sí? Bueno, fíjate que acá no decimos de quién es, ¿sí? Otra vez, acá lo que buscamos es aprender entre todos, ¿sí? Todos nos equivocamos, la semana pasada también subimos ejercicios nosotros, que nosotros lo hicimos, lo ejecutamos, lo verificamos y los errores se nos pasan igual, ¿sí? Así que no hay drama. Pero, a ver, no chequea a los hijos por separado, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo mismo que decía María Agustina y lo dice Tomás. Si solamente tiene un hijo, si anda bien de tiempo, evalúa el de nota compartida. Profe, si anda bien de tiempo, evalúa el de nota compartida. ¿Cuál es ese, Francisco? Me quedé porque no entiendo. Notas compartidas. Perdón. Vamos a ver. Bueno, sí, déjalo, pues ahora terminamos de ver el del slide y vamos al de notas compartidas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, si la condición no es verdadera, si en realidad no tenemos los dos hijos, esto nunca se va a hacer y nunca va a computar cada hijo por separado, ¿sí? Ese es el inconveniente. Y bueno, eso principalmente, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Bueno, vamos a notas compartidas. Excelente. Vamos a notas compartidas. Entonces, a ver, contar nodos con dos hijos. Entonces, answer es igual a 0. Sí. Tengo hijo izquierdo, ¿sí? O sea, si tengo hijo izquierdo es la primera condición, entonces llamo con el hijo izquierdo. Después tengo un if que dice, si tengo hijo derecho, y este if está dentro de la pregunta por el izquierdo. Entonces, si tengo izquierdo y tengo derecho, encima sumo answer, ¿sí? Y después, afuera, pregunto, si tengo derecho, llamo por el derecho, ¿sí? Ojo, yo este ejercicio lo vi, yo no sé si no va a aparecer en alguno de los casos, pero sí, insisto, vamos a revisarlo. Me fijo si tengo hijo izquierdo y sumo los que tienen hijo izquierdo. Dentro de ese if me fijo si tengo derecho. ¿Para qué? Para chequear que ese nodo tiene dos hijos. Bueno, en ese caso incremento en uno answer. Y afuera del if, por afuera de la pregunta por el izquierdo, pregunto qué pasa con el derecho, ¿sí? Para no descuidar la rama del subárbol derecho, para sumar esos nodos que puedan tener dos hijos, y ya si me voy por la rama del derecho, ya sé que no voy a sumar por el nodo en cuestión porque no tuvo hijo izquierdo. Así que sí, está perfecto, ¿sí? La lógica está bárbara. Vamos al próximo entonces, caso 4.
¿Ahí todo bien? Ah, sí, perfecto. ¿Qué pasa con caso 4? ¿Qué tenemos acá? Preguntamos, si el árbol es vacío, retorna 0. Bien, el caso base. Acá también puede empezarnos a complicar un poco la indentación, ¿sí? Si es hoja, no tiene hijos. Entonces, si no es hoja, me fijo si tiene ambos hijos. Y en ese caso, sumo la cantidad de nodos de los dos hijos. Y me sumo a mí también. Si no, 0 y 0. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué caso no estoy considerando? Corta la recursión, ¿y en qué casos corta la recursión? Exactamente, ¿sí? Exactamente, tal cual. No se fija por cada hijo por separado. O tiene los dos hijos o no llama por cada uno. A ver qué Anabel está escribiendo. Tal, perfecto, sí, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Sí? Bien, próximo caso. ¿Qué pasa con esta solución? ¿Anda, no anda? ¿Se puede mejorar? Claro, sí, en realidad ya el answer lo tenemos inicializado afuera, ¿sí? Entonces, en realidad, decir que si el árbol es hoja, que answer tenga el valor 0, está de más porque ya por defecto lo tenemos en 0, ¿sí? Entonces, directamente podríamos preguntar por las otras condiciones, ¿sí? Y fíjense que, bueno, que acá abajo tampoco es necesario inicializarlo en 0, ¿sí? Arriba del código, en la parte que le habíamos provisto, ahí estaba la inicialización, ¿sí? Entonces, simplemente componer si no es vacío, si tiene los dos hijos, incremento, ¿sí? Pero otra vez, tenemos estas dos llamadas sujetas a que tenga los dos hijos. Entonces la misma situación que recién, llama cuando tiene los dos hijos, si tiene uno solo no va a llamar, ¿sí? Entonces, en las dos condiciones, lo mismo, ni bien vea que uno que no tiene dos hijos, perfecto, Luciana, no evalúa a los hijos por separado, María Agustina, espectacular, afiladísimos están todos, todas, no avanza nunca, sí, justamente, entiendo Tomás que es la misma idea, lo mismo que la anterior, ¿sí? Y Tomás, claro, tal cual, ¿sí? Bien, 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 bien. Bueno, bien, 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 la verdad que los veo bien, bien preparados para cuando tengamos que evaluarlo, ¿sí? Y antes de seguir, bueno, ¿cómo están llevando esto de la recursión? ¿Le van tomando la mano? Hace 2 semanas atrás me acuerdo que fue un tema difícil, ¿no? Hace un par de semanas, complicado, sí, pero de a poco complicado, bueno, sí. Pero por eso, de a poco le van tomando la mano, ¿sí? Depende del momento, bueno, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Uno necesita estar despierto, ¿no? Como para poder realmente programar en forma recursiva, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Podemos hacer autocorrección. Pueden hacer autocorrección, sí, no hay drama. La calificación se la ponemos nosotros, pero corríjanlo ustedes, me parece perfecto, me parece perfecto, creo que todos vamos a estar contentos. A ver, Luciana, compartí un code en notas para quien quiera verlo, no necesariamente para verlo en clase por tema de tiempo, pero no hay drama, Luciana. Yo si no visualizo el caso base no me animo. A ver.
dice. Entonces, estamos viendo, ¿sí?, el código de compartido, ¿sí?, el código que está en notas compartidas. El código entonces dice, si el árbol es vacío, retorna 0. Bien, else if. Si el izquierdo y el derecho no son vacíos, retorna la cantidad del izquierdo más la cantidad del derecho más 1. Caso contrario, la cantidad del izquierdo más la cantidad del derecho. ¿Qué opinan? Qué buena pregunta. ¿Qué dicen? A ver. María Agustina dice, parece rebuscado. O sea, puede parecer que tal vez hay preguntas de más. ¿Sí? Entiendo que a eso apunta. Andrés estaría orgulloso. Y a ver, Andrés. Ah, Andrés, nuestro Andrés. No, no, bueno, como les decía, ¿no? Sí, no está. Lo que sucede es que, bueno, no es fácil, ¿no?, mover justamente la consulta de un día para otro. Hoy es día laboral, ¿sí? Entonces, por eso los chicos no pueden estar aquí. Eh, pero, sí, bueno, pero no, quédese tranquilo que todos nosotros estamos muy orgullosos de todos ustedes, ¿sí? Fíjense que están muy afilados con los ejercicios. Avisamos ayer a la noche que esta consulta, esta charla la dábamos un día antes y hay 34 personas y son 32 alumnos, ¿sí? O sea que la verdad se nota, ¿no? El compromiso, el interés, el esfuerzo, así que sin lugar a dudas estamos, pero por demás orgullosos. Pero claro que sí, lo refuerza el profe. ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de un video motivacional? La semana pasada arrancamos la clase de consulta medio como que faltaba un poquito de fuerza. Bueno, al final de los slides no vamos a ver el video, pero les voy a recomendar que miren un video, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Francisco. Sí, la verdad que somos unos genios. No, la verdad es que, o sea, eh, es justamente de las dos partes. Sí, la verdad que esto funciona por todos nosotros, ¿sí? Por los alumnos y la planta docente. Sí, qué sé yo, por más que ustedes le pongan pilas y no hay respuesta de nuestra parte, no es lo mismo. Y por más que nosotros empujemos y no hay respuesta del lado de ustedes, tampoco es lo mismo. ¿Sí? Así que sin lugar a dudas, sí, todos me parece que tenemos que estar orgullosos bueno, de todo, ¿no? De todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos logrando. Porque para todos, ¿no? En general, para todos, esta mecánica es nueva y bueno, la estamos llevando, me parece a mí, muy, pero muy bien. Sí, ya no es lo mejor posible, lo estamos llevando muy bien, creo yo. ¿Sí? Así que bueno, felicitaciones y aplausos para todos nosotros. ¿Sí? Bien. Bueno, pasado este momento emotivo, ¿seguimos? Próximo slide, ¿les parece? ¿Sí? Anabel, leí que sos de otra práctica, pero bueno, no pasa nada, ¿sí? Te dejamos pasar. Bien, caso 6. ¿Qué pasa con el caso 6? ¿Anda o no anda? La primera pregunta es, ¿anda o no anda? No acumula el answer. Bien, Luciana, yo ya me había confundido. Es cierto, Luciana, no acumula el answer. ¿Sí? Fíjense que primero guarda el del izquierdo, el del derecho. Y después guarda el del izquierdo. Entonces no acumula. Lo que tenía del derecho se me fue, se me perdió. Me quedo solamente con lo del izquierdo. Y por más que en el derecho tenga 100 y en el izquierdo 0, 0, reseteo. ¿Sí? Entonces, ese es un buen punto. ¿Sí? Yo no lo había marcado con amarillo, se me había pasado. Bien, después, no verifica si tiene hijos para empezar. Bueno, ese es buen punto, Tomás. En realidad siempre llama. Y entonces la próxima vez, ahí se va a verificar si es vacío o no. Y la verificación de los hijos lo hace después. Entonces, como procesa el nodo raíz al final, ¿esto sería pre, post o in order?
Pos. Bueno, pos, pero yo diría que es un pos más o menos. Porque, a ver, perfecto, ¿sí? Bueno, ahí nos está confirmando el profe que en realidad sí, eso está. Entonces, bueno, por un lado, notas compartidas, sí, bueno, Pablo dice que está correcto, sí, calcula lo solicitado. Luciana le agradece a Pablo, ¿sí? Ahora, Luciana dice, pero no es un post porque igual pregunta por sí mismo. Eh, y es un post, lo que yo veo de que es un post raro es que primero procesa el derecho, el subárbol derecho y después el subárbol izquierdo. ¿Sí? En un posorden no importa si es pre, pos o in. Cualquiera sea pre, pos o in, siempre se procesa el subárbol izquierdo y después el derecho. Bueno, hay que ver dónde proceso la raíz, si primero en el medio o al final, pero siempre se procesa de izquierda a derecha. Acá lo hacemos, ¿sí? Bien. Una exclamación de Luciana, ¿sí? Ah, por eso, son detalles, ¿sí? Son detalles. La verdad que yo no había visto que no acumulaban answer, de hecho, ¿sí? Eh, bien, bueno, listo. Próximo, ¿sí? ¿Les parece? Sí, perfecto. ¿Qué pasa con este código? A ver. Entonces, primero verificamos si tiene árbol, subárbol izquierdo, y entonces en ese caso llamamos a contar con la izquierda. Nos fijamos si tiene derecho, y entonces ahí lo incrementamos. Y afuera nos fijamos si tiene derecho y llama. ¿Anda o no anda? ¿Qué dicen? En el segundo if asume que tiene izquierdo. Claro, ojo, sí, en el segundo if asume que tiene izquierdo porque está dentro del primero, ¿sí? Entonces sí anda. De hecho, esta es una solución parecida a la que había pegado. No sé si es parecida a la que había pegado Luciana en las notas, pero me parece que vimos una solución parecida. Llega hasta el final del ciclo y pregunta por el derecho, que no va a tener. Bien, bueno. Le faltaron las llaves. Bueno, sí, la verdad que yo ya las llaves no las veo, ¿sí? Pero bueno, me alegro que ustedes sí. Puede ser igual que sea culpa mía copy and paste, ¿sí? Bueno, vamos al próximo. A ver si querían decir algo del próximo o del anterior. Tal cual. Bueno, lo que tenemos acá es que en realidad está sumando cero y en realidad sumar cero, qué sé yo, cero es el elemento neutro, ¿no? Entonces no tiene sentido sumarlo y tampoco tiene sentido cuando se inicializa. Entonces si el árbol está vacío, no hago nada, ya está, ya tengo inicializado el cero y voy a retornar cero. Después, si uno de los... ahí tengo un OR, si el izquierdo es vacío o el derecho es vacío, en realidad debería llamar, ¿sí? Esa condición está de más, ¿sí? Eh, está de más o está mal hecha, pero si tengo uno, claro, ahí está, exactamente, no verifique hijos por separado, no llama por separado, solamente llama cuando tiene los dos, ¿sí? Bien. Bueno, próximo, ¿les parece? Yo mientras tanto voy a guardar la lista de presentes porque tenemos 36 presentes, sin contar a los docentes, 34. Bien, próximo. ¿Qué pasa con este algoritmo? Si el árbol no es vacío, pregunto si tengo derecho o izquierdo, le asigno 1. Afuera de la pregunta cuento lo del izquierdo, después cuento lo del derecho, y bueno, y si no, retorno 0. Bueno,
muy afiladísima María Agustina, si ese return 0 está de más, ¿sí? O sea, ya se retornaba 0 en el esqueleto que le brindamos nosotros. ¿Y el resto les gusta o no les gusta? Además estoy escribiendo horrible hoy. Ah, está bien. Bueno, no, igual se entiende. No verifica a los hijos por separados. Ojo, en realidad no hace falta verificarlos. Afuera del AND, para preguntar si tiene ambos hijos, llama por uno y por otro. Y cuando se llama, ahí uno sabe si es vacío o no. ¿Sí? Federico, es como el caso 1, puede ser. Para mí está bien. Sí, en realidad está bien. Sí, tal cual. Funciona, creo, pero ¿dónde devuelve el answer? ¿Por return o por parámetro? No, por return. ¿Sí? En el esqueleto que nosotros brindábamos, nuestro código decía return answer. ¿Sí? Abajo de todo ponerle retorno, como dice Luciano, 0, 1 y lo suma y después retorna. Excelente, Luciana. Bien, Tomás, perfecto. Luciana sigue escribiendo. Luciana dejó de escribir. Bien, bien. Bueno, a ver, vamos a hacer una encuesta que hace mucho que no hacíamos encuesta. Bueno, a ver, una encuesta sí no. ¿Están entendiendo el tema de recursión, sí o no? Upa. Tres opciones de más o menos, dice Tomás. Luciana dice que es muy blanco-negro. Es un sí no. No hay un ni. Bueno, no importa, pero yo me quedo con este momento, ¿sí? María Agustina dice en este momento sí, esa es la respuesta. Bueno, perfecto, Iñaki, esa es la actitud, ¿sí? Algo más que la semana pasada. Entonces estamos entendiendo recursión. ¿Sí? Sí, en realidad, bueno, la encuesta fue altamente positiva, ¿sí? En realidad, publicar resultados falta todavía, ¿no? Una mitad votar, pero bueno, sí, es cierto, es una pregunta media en broma, ¿no? Porque no es todo tan sí o no, ¿sí? Pero bueno, pero convengamos que están teniendo bastante práctica y están viendo cosas muy rápido, ¿sí? O sea, ven código y entonces saben que no suma, que no acumula, que no pregunta bien, que no llama cuando debiera. Entonces, sin lugar a duda, están adquiriendo bastante práctica. Bien, próximo. Opa, listo. Terminamos la revisión de los ejercicios de árbol binario, ¿sí? El contar nodo con dos hijos. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver un ejercicio de árbol general. Y lo vamos a ver y lo vamos a analizar y les voy a pedir que si quieren lo hagan. ¿Sí? Pero, bueno, como siempre, no todas las actividades son optativas. Pero la diferencia es que para este ejercicio en particular no le damos ningún proyecto para que ustedes importen, con ningún esqueleto. Entonces esto es un poquitito más complejo, ¿sí? Pero bueno, por eso, porque en realidad hoy es una clase excepcional, ¿sí? Seguramente la semana próxima volvamos con este ejercicio y bueno, y demos más pistas. Eh, pero bueno, esa es un poquitito la idea, ¿sí? Ver un ejercicio para que puedan ir practicando y bueno, y si necesitan o si no necesitan igual, la semana que viene vamos a volver otra vez con este ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense que está bueno porque seguramente vamos a hacer 2 veces el mismo ejercicio. La gente que lo hizo bien está perfecto, y la gente que por ahí, qué sé yo, no lo hace del todo bien, va a tener la chance de volver a hacerlo y entonces de aprender de los errores, ¿sí? Uno de ustedes hablaba de la autocorrección. Bueno, acá está, ¿sí? Acá justamente van a estar haciendo una autocorrección, ¿sí? Bien, bueno, ¿con cuál vamos a trabajar?
con el ejercicio de la red de agua potable. ¿Lo tienen presente el ejercicio? Sí, sí, tal cual, sí, muchas preguntas al foro. Muchas preguntas al foro. Bueno, ahí está el enunciado, pero vamos al ejemplito, ¿sí? Y de hecho hoy una pregunta, ¿sí?, relacionada. ¿Qué es lo que plantea el ejercicio? Lo que plantea el ejercicio es que en realidad nosotros lo que tenemos es un árbol. Y nosotros no tenemos ningún dato guardado en el árbol, ¿sí? Tenemos simplemente un árbol que representa una estructura. Los números que ustedes están viendo en los nodos, hagan de cuenta que no están, ¿sí? Nosotros tenemos un árbol que representa una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Bueno, es un nodo raíz que tiene 4 hijos y uno de los hijos a su vez tiene 5 nodos. No es un árbol general integer, es un árbol general y sí, qué sé yo, y los datos no me importa, no, puede ser un árbol de string, puede ser un árbol sin datos, que solamente tengo nodos para saber qué forma tiene el árbol, ¿sí?, pero que no tengo ningún dato guardado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente suponer que tenemos un caudal de entrada, y imagínense que esto es una manguera con divisiones, ¿sí? Esta es la canilla. Uno enchufa la manguera a la canilla y tiene un caudal de 1000. ¿Sí? Inmediatamente de esa manguera, lo que va a hacer es poner un divisor en 4 partes. Entonces, claro, el caudal, la presión, iba a bajar, ¿sí? Nosotros suponemos que se va a distribuir uniformemente. Entonces, esta manguera, ¿sí?, que sale de una canilla de la pared con caudal 1000, cuando yo lo divido en 4, cada una de esas divisiones se va a quedar con la cuarta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caudal se divide, ¿no? Como un río. Un río cuando se abre, parte de un agua va para un lado y parte va para el otro. Bueno, acá suponemos que el caudal se divide de forma perfecta en 4 partes. Entonces va a haber una canilla que va a tirar un cuarto del caudal al jardín, otra canilla que va a tirar un cuarto a un macetero, otra canilla que va a tirar un cuarto a, qué sé yo, no sé, estoy sin ideas, pero bueno, tengo una pecera y le voy tirando agua a la pecera, y una de esas mangueras, a su vez, la voy a volver a dividir, ¿sí? Entonces, estas 3 mangueras tiraban el agua, ¿sí?, al jardín, a un macetero y a una pecera. Ahora, una de esas divisiones, una de esas mangueras, a su vez se volvía a dividir en 5. ¿Por qué? Porque quería usar esta manguera para darle de tomar agua a cada uno de los 5 perros que tengo, ¿sí? Entonces, el caudal original es de 1000. Como yo lo divido en 4, cada uno va a tener la cuarta parte. Pero luego, uno de esos nodos, una de esas mangueras, las vuelvo a dividir en 5 partes. Entonces, nuevamente, como suponemos que se distribuye en forma uniforme, perfecta, ¿sí?, cada una de esas 5 partes va a tener un caudal de 50. Entonces, por eso yo les decía que suponemos que tenemos un árbol general, pero que no tenemos los nodos, ¿sí? Porque si tenemos los nodos, recorro y busco un cierto número, no. Acá lo que tenemos que hacer es considerar que tenemos 1000 como caudal de entrada en la raíz. Si tengo 4 hijos, cada hijo va a tener la cuarta parte. Y a su vez, si tengo hijos, lo voy a seguir dividiendo, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? Identificar cuál es el caudal mínimo, ¿sí? Bueno, en este caso es 50, pero bueno, puede ser 50 o... sí. En este caso es 50, pero bueno, si el árbol fuera más grande, si por ahí por el lado de la primera rama tenía más hijos, el caudal iba a ser menor, ¿sí? Pero el punto es ese, el punto es identificar cuál es el caudal mínimo. Entonces, yo recibo un árbol, recibo un valor de entrada y tengo que ver cómo hago para calcular el caudal mínimo, ¿sí? Por eso, el ejercicio de hoy puede parecer un tanto complejo, ¿sí? O sea,
Es como lo ven en la práctica no le damos mucha ayuda. Bueno, acá lo que le pedimos es, si pueden, pásenlo por máquina, ¿sí? Insisto, si no, la semana que viene lo vamos a volver a ver el ejercicio, pero intenten, ¿sí? Intenten, está bueno. Ahora, ¿qué tenemos como ayuda? Bueno, algo que nos indica la práctica, que tenemos una clase red de agua potable, que necesitamos un método público mínimo caudal, ¿sí? Fíjense que el método mínimo caudal está en la clase red de agua potable, ¿sí? Y este método devuelve un caudal, este método devuelve 50. No es que guardo 50 en el árbol, no, no. Este método tiene que devolver 50. ¿Sí? Y otra vez, si el árbol dónde está, yo al árbol acá no se lo paso como parámetro y estoy en la clase de red de agua potable, bueno, tendré que tener una variable de distancia que sea árbol y este mínimo caudal tendrá que trabajar con ese árbol. ¿Sí? Lo que dice el enunciado de la práctica es eso. Entonces, sin contradecir a lo que dice el enunciado, tengo que arreglármela para resolver el problema. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, ¿sí? Para esta semana no hay proyecto. Ustedes lo hacen como les parezca y suben el resultado. ¿Sí? La semana que viene lo volvemos a ver y si quieren le subimos un proyecto para que tengan un poco más de contexto, ¿sí? de cómo hacerlo. Pero en principio, qué sé yo, para practicar. ¿Sí? Bien, ya veo que está el video de YouTube. ¿Sí? Bien. Ahora, el tema es, ¿cómo hacemos para resolverlo? La pregunta es, ¿qué recorrido utilizamos? ¿Un recorrido por niveles o un recorrido en profundidad? ¿Qué les parece para este problema? ¿Cuál vamos a utilizar? En profundidad. Excelente, Luciana, ¿sí? Le ganó de mano a todos los demás que estaban escribiendo, ¿sí? En profundidad. Bien. Y este es un pseudocódigo, ¿sí? Es un pseudocódigo que brinda una solución, una posibilidad. Fíjense que hoy vimos 10 soluciones distintas, algunas fallaban, pero muchas otras no fallaban. Entonces, en realidad, esto es una idea, ¿sí? No significa que es la idea, la forma de resolverlo, es una opción. ¿Qué tenemos? Clase, red de agua potable, como dice el enunciado. ¿Qué necesitamos? Sí, una variable instancia, algo que sea nuestro árbol general. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una variable red, que es nuestro árbol general. ¿Qué tenemos que implementar? Bueno, el método que volvió un método, no un integer, sino un double, ¿sí? Porque no necesariamente puede dar entera la división. Y fíjense lo que se está sugiriendo, que este método llame a otro que tenga dos parámetros, la red, ¿sí? El árbol y el caudal. Entonces, si el árbol es hoja, ya está, el caudal que llega a esa hoja es el caudal que se recibe. Si no es hoja, lo que tengo que hacer es abrir el caudal entre los hijos. Entonces, tomo la lista de hijos, ¿sí? De este árbol que recibo como parámetro y tengo que ver cuál es el mínimo. Entonces, inicializo mínimo. Como tengo que ver cuál es el mínimo, inicializo mínimo con un valor grande. ¿Cuál va a ser el valor más grande que puede tomar? Caudal. Más grande que caudal no puede tomar. Entonces lo inicializo con caudal. Y para cada hijo en lista de hijos, ¿qué es lo que hago? Me fijo cuál es más chico, si el mínimo que tengo o el mínimo caudal de irme por ese lado. ¿Y cómo me voy por ese lado? Me voy por ese hijo, ¿sí? Para cada hijo me voy por ese hijo, y divido el caudal uniformemente, el caudal que se recibe por la cantidad de hijos. Y al final retorno mínimo, ¿sí? Y este mínimo es un mínimo de la función mínimo, del método mínimo que está en la clase más, ¿sí? Es el mínimo entre dos valores, entre esto y aquello, ¿sí? No más que eso. Bueno, insisto, esto es una idea, un pseudocódigo, ¿sí? Bien, lo que le pedimos es eso, es para practicar, ¿sí? Obviamente es voluntario, obviamente es altamente recomendable, ¿sí? Entonces, no tenemos proyecto esta semana, pero sí está la actividad 1 de mayo creada, ya está habilitada. Bueno, quien quiera hacerlo, insisto, prepara un proyecto, lo exporta como siempre,
y lo sube a la plataforma. Y la semana que viene vamos a trabajar con eso que suben y vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Creo que están varios escribiendo, ¿sí? No, el proyecto. El proyecto, ¿sí? Armen un proyecto. Cuando nosotros le ofrecíamos el proyecto, que le brindábamos una clase del ejercicio y después las estructuras de datos. Bueno, ustedes preparen lo mismo, ¿sí? Un proyecto con las estructuras de datos que van a utilizar, que va a ser el árbol, una clase que sea... ahora te respondo, Tomás. Otra clase que sea la clase que necesitan definir porque es la clase red de agua, y yo creo que con el árbol y la clase red de agua ya está, con esos dos funciona. Nosotros siempre le hacíamos, le instanciábamos algún ejemplo. Bueno, hagan un main, ¿sí? Que instancie un arbolito y que invoque a esto, ¿sí? Este PPT lo puedo encontrar en un lado. Bueno, se lo subo junto con la actividad, ¿sí? Y entonces ahí pueden ver este pseudocódigo, ¿sí? Perfecto. O a ver, no, para hacerlo mejor, a ver, actividad, a ver si se puede hacer acá. Ya les digo, perdón, estoy improvisando, pero quiero ver si... Sí, ¿saben qué? En realidad se los voy a subir en la actividad. ¿Sí? En el espacio donde ustedes suben la actividad, ahí les subo la presentación. No, bueno, no, perdón, no, se van a complicar, no hay drama, se lo subo al mismo nivel de la actividad. Entonces, bueno, se lo subo ahí, lo van a ver arriba de la actividad, los slides, ¿sí? Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo? Vayan pensando, y ahora vamos a ver notas compartidas, ¿sí? No, perdón, primero Iñaki, preguntar por si no es hoja en vez de por si no es vacío, ¿está bien? Bueno, mira, en realidad está bien preguntar por cualquiera de las dos en función de lo que uno está haciendo, ¿sí? Si vos preguntás si es hoja, no tenés que pedirle el hijo izquierdo para después llamar, porque si es hoja, no va a tener hijo izquierdo. Ahora, si vos utilizás la pregunta por si es vacío, entonces ahí sí podés llamar, porque la próxima vez vas a testear si es vacío. Yo para no evaluar las hojas, porque ya sé que no tienen hijos. Claro, por eso, en realidad podés utilizar cualquiera de los dos criterios. El tema es que sea consistente. Si vos preguntás si es hoja, no tenés que llamar recursivamente, porque no va a tener hijo. Y si llega a tener hijo, o sea, perdón, no va a tener hijo. Y si llegás a llamar igual, te va a tirar un error, porque no vas a chequear. Y si preguntás por si es vacío, podés llamar siempre, porque no vas a procesar, porque estás chequeando que sea vacío. ¿Se entiende, Iñaki? Es como cuando trabajamos con listas que veíamos que estaban los mensajes comenzar el próximo fin o hacer un for con tamaño. Es como que son dos decisiones. Bueno, comenzar próximo fin, ese set funciona, pero no meto en el medio un for o la ubicación específica. Acá lo mismo. Si pregunto por es vacío, tengo la chance de llamar y antes de procesar chequeo si es vacío o no. Sí, después hay que ver cómo está implementado justamente el ESOJA. Pero, insisto, el ESOJA uno evita llamar. ¿Por qué? Porque ya sé que es hoja que no voy a tener más nada abajo. ¿Sí? ¿Quedó eso claro? Bien. Bueno, y ahora vamos a las notas compartidas. Dice, si no es hoja, si el izquierdo no es vacío y el derecho no es vacío, answer +1. Perfecto. Si no, si el izquierdo no es vacío, answer es contar del izquierdo. Si el derecho no es vacío, contar del derecho. Sí, eso está perfecto. Eso está perfecto. ¿Sí? Bien.
entonces? A ver, ¿qué me estoy olvidando? Bueno, Iñaki, listo. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Ah, eso, ¿hasta cuándo hay tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitan? Bastante. Bueno, está bien, bastante sí, pero eh, la idea es que practiquen un ratito, que se lo saquen de encima y que yo después lo pueda mirar, que nosotros lo podamos mirar para darle feedback. Entonces, y aparte mañana es 1 de mayo, el Día del Trabajador, mañana no se van a poner a trabajar, ¿sí? La idea es que lo saquen ahora. ¿Cuánto tiempo quieren? ¿Cuántos minutos necesitan para hacer el ejercicio? Ya esta charla, esta consulta está terminando, ¿sí? Nadie se anima, nadie quiere tirar una cifra. A ver, Francisco. ¿Domingo? Ah, yo pensaba poner una fecha límite hoy, qué sé yo, hoy a sábado. Ah, pero si cuando hacíamos las actividades los viernes tenían 1 hora, 2 horas, una cosa así. Ah, hoy estuvieron todo el día, están requemados, está bien. Bueno, ojo, por ahí está bueno, ¿no? Justamente hacer una experiencia quemado a ver cómo rinden, ¿no? Pero bueno, no, está bien, está bien, está bien. Eh, sí, está bien, está bien, está bien. Em, bueno, está bien, está bien, está bien. Me van a hacer llorar, sí, por favor, está bien, no hay drama, sí. Bueno, entonces listo. Hoy no, ya eso está descartado, ¿sí? Igual siguen escribiendo, pero está bien, no importa, le damos más tiempo, no se preocupen, ¿sí? ¿Cuándo quieren entregar? ¿Mañana viernes? Mañana viernes, sí. Hoy en la noche, creo que Leandro es cerca de no dormir. Sí, Luciana, sí, la verdad que sí. Sí, porque hay muchos de ustedes que me ven en distintas clases, ¿sí? Y ya les conté, claro, exactamente, como dice Luciana, sí. Y ya le conté que doy clase los sábados a la mañana también. Mañana, sí, mañana está perfecto. ¿A qué hora quieren mañana? A la noche. Bueno, sí. Mira, hagamos una cosa, ¿sí? Bueno, a ver, a ver, entonces, mañana. Mañana es primero. Mientras estoy hablando, estoy modificando. 1 de mayo. Bueno, mira, hasta las 18, Francisco, hasta las 20, ¿sí? Porque ya después de esa hora no tiene sentido. Después los dejo que descansen, ¿sí? Pero bueno, ya entonces, ya la actividad está. Bueno, ahora terminamos y subo estos slides y a ver si queda algo. Actividad, implementar, actividad, habilitar espacio. Ah, ya está hecho, ya está hecho. Video motivacional. ¿Quieren ver cuál es el video motivacional que les sugiero ver? ¿Sí? No, bueno, sí. Obviamente es de una película. El del chico que le compila el código y la familia festeja. Bueno, ese no lo conozco. Si querés compartirlo, está bueno. Yo les voy a recomendar. ¿Vieron esta película? ¿Sí? Fíjense que, bueno, fíjense que no está, ¿no? Justamente el video, pero a ver, le voy a copiar el link, ¿sí? La película, ahí se los copio ahí se los copio en notas compartidas. Ahí les puse el link a IMDb de la película, ¿sí? Y las palabritas claves para googlear, si ustedes googlean estas palabritas claves que les copio,
Déjenme chequear por las dudas. Bueno, sí, ahí está. Sí. Bueno, si googlean esas palabritas, van a ver un discurso motivacional de Al Pacino, ¿sí? La verdad que, qué sé yo, muchos comentan que es el mejor discurso motivacional de todas las películas, ¿sí? Así que, así que bueno, si quieren lo buscan, se lo dejan ahí a mano y solamente lo utilizan en caso de emergencia, ¿sí? Antes de rendir un examen, cuando piensan que no están seguros, lo miran, ¿sí? Pero, insisto, no, a ver qué dice Luciana. Todos los días, bueno. En loop, en loop. No, el video, a ver qué dice Luciana. Totalmente, ¿sí? Fíjense que en realidad una de las palabritas para googlear es inch by inch. ¿Qué significa eso? Inch by inch. ¿Qué es? Paso a paso, ¿sí? Pulgada a pulgada, ¿sí? Pulgada por pulgada, ¿sí? Pulgada a pulgada. Ah, no, Francisco, bueno, listo. Ah, ¿cómo? Usted me avisa y se deja de filmar. No, bueno, listo, sí, ya la explicación terminó, ¿sí? Así que listo, sí, podés cortarlo, incluso esta parte que estamos charlando también la podés recortar, Francisco. Así que bueno, buenísimo, buenísimo. Y no, bueno, por eso, el video, fíjense que en realidad, más allá de las bromas y más allá del video motivacional y demás, fíjense que es interesante lo que plantea, ¿sí? Porque justamente lo que plantea